Cuando un hombre se ve ante sus peores temores, uno corta inmediatamente la imaginación, porque a veces es insoportable pensar en ello. Es de conocimiento común que la primera persona en ir al espacio fue Yuri Gagarin, un ruso que ascendió durante la era soviética y se convirtió en una de las personas más famosas de la historia. Acordémonos que astronauta es un término empleado comúnmente por la NASA, pero los soviéticos en su programa espacial llamaban a sus hombres cosmonautas. Yuri Gagarin encabeza la lista como el más legendario, no solamente entre cosmonautas, sino también, por cortesía científica, entre astronautas también. Pero quizá no se le debería llamar el primer hombre que subió al espacio. Quizá se le debería llamar el primer hombre que subió y regresó con vida. La era soviética esconde muchos pecados abominables. El comunismo ruso fue brutal, sanguinario y totalitarista. Con totalitarismo quiero decir que se podían hacer cosas y se guardaba el más privado secreto respecto a ello. Nadie podía saber lo que sucedía. Yo cuento muchas historias, pero cuando hago un paréntesis para aquellas que sucedieron en la vida real, lo digo, y esta historia es real. Los soviéticos querían vender el comunismo como el método por excelencia, la forma de vida del futuro, el sistema económico sublime. Por lo tanto, todos los errores que se cometían en el comunismo eran tapados. Es una forma amable de decirlo, porque a decir verdad eran eliminados. Y con algo tan importante y con algo que era tan determinante para hacerle ver al mundo el avance maravilloso de un país, como por ejemplo el viaje espacial, se guardaba el más celoso y estricto secreto. Si uno le pregunta a una persona común ¿cuál fue el ser humano en ir más lejos? Seguramente muchos, tras pensarlo un poquito, te dirán Armstrong, la primera persona en caminar sobre la luna, el norteamericano. ¿Quién pudo haber ido más lejos que él? El problema es que quien te diga esto está equivocado. La persona en ir más lejos jamás es alguien que no lo disfrutó para nada. No lo disfrutó por lo menos en vida. Es alguien que quizá dentro de los próximos años está por cruzar la frontera de Neptuno para salir del sistema solar. Dos hermanos del norte de Italia, de la familia Giudica Cordiglia, eran radioaficionados. Es una tecnología básica, es una tecnología simple, pero en aquel entonces era la crema innata, todo el mundo la utilizaba, y cuando me refiero a todo el mundo, eran personas como también gobiernos. El internet no existía, eran los años 50. Y los hermanos Giudica Cordiglia, aparte de ser radioaficionados, habían logrado construir
su propia antena. Nuevamente, esto no tiene nada de extraordinario. Sí, eran niños muy inteligentes, niños que alimentaron su afición y estudiaban bastante y pedían ayuda de maestros que al ver semejante entusiasmo los ayudaron hasta que finalmente lograron construir su propia antena con la que se divertían intentando hablar con otras personas alrededor del mundo. Pasaron los años, los hermanos fueron aprendiendo más y de ser niños se convirtieron en adolescentes. Era un fin de semana, estaban disfrutando de una noche libre y comenzaron a jugar con su radio en el ático de aquella vieja casa italiana. Se pusieron sus audífonos, le gritaron a su madre en italiano que por favor no los molestara después de la cena y comenzaron. Pero poco a poco el risueño y tierno rostro de ambos adolescentes se convirtió en una llorosa cara de horror, en un rostro de tragedia, de miedo. Ambos guardaron silencio absoluto al escuchar los gritos. No era el idioma que ellos hablaban, no podían entender absolutamente nada de lo que este pobre hombre desesperado, aterrorizado, gritando a todo pulmón, rogaba o clamaba. Pero sabían que era una llamada de auxilio. Era alguien pidiendo ayuda. Era alguien que incluso estaba llorando. Ellos se quedaron fríos y les tomó mucho trabajo girar la cabeza para verse las caras. Pero la transmisión duró más de 30 minutos. Y cada vez se hacía más tétrica y cada vez se hacía más horrible, porque la voz de este pobre hombre era cada vez más tenue. Se estaba perdiendo la señal. Se estaba perdiendo la señal y el hombre jadeaba. Perdía el aliento. Los chicos tuvieron a bien grabar la mayor parte de la conversación, o por lo menos la mayor parte del diálogo de este pobre hombre. Tenían un miedo tan grande que casi se quedan congelados, pero grabaron una buena parte. Armados con esta grabación, le preguntaron a un profesor en qué idioma hablaba este señor. El profesor escuchó y les dijo que no tenía idea, pero que él podía contactar con otro profesor retirado ya, un hombre muy anciano, que quizá pudiera saber. Pasó una semana y cuando los chicos finalmente fueron a hablar con el profesor, escucharon una revelación que los aterrorizó. Resulta que el idioma era ruso. Y el susto fue tal que desmontaron la antena los dos hermanos, porque tenían miedo de que pudieran haberlos rastreado, de que pudieron haber escuchado una conversación secreta. Se dieron cuenta de que, en efecto, habían captado una comunicación con un cosmonauta. La radio de los chicos fue lo suficientemente potente para que la señal
el rayo de la señal fuera hasta allá arriba y captara la conversación del hombre que estaba en la cápsula. En efecto, era una llamada de auxilio. El hombre lo único que repetía era: por favor, contéstenme, ¿qué hago? ¿Qué hago? Por favor, contéstenme, ¿qué hago? ¿Qué hago? No puedo respirar, no puedo respirar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Por favor, contéstenme. Y cuando su voz se quebró: no me hagan esto, no me dejen así. Por favor, no me dejen así. Teniendo este dato, los chicos no necesitaron de ningún profesor que les dijera que la razón por la que la señal se estaba perdiendo poco a poco a lo largo de los minutos era porque la cápsula en la que tenía que estar aquel hombre se salió del eje gravitacional del planeta y se perdió en la nada, en la inmensidad del espacio. Pasaron los años y se atrevieron a llevar la cinta a un doctor italiano eminente. El doctor les confirmó que los jadeos eran propios de un hombre que se estaba quedando sin oxígeno. Era bastante obvio lo que había pasado. Y recién hace poco es que esta historia se conoció, muy para vergüenza del programa espacial soviético. No toma mucho pensar cómo habrá sido para un pobre hombre darse cuenta lentamente de que no solo no iba a poder regresar nunca a casa, de que no solo el oxígeno se iba a acabar eventualmente, sino que allá en la tierra su familia ni siquiera lo iba a poder enterrar. Iba a ser solamente un punto perdido en la nada, en el vacío cósmico. Y hoy, preservado a menos de 270 grados bajo cero, el cuerpo de ese desafortunado cosmonauta sigue viajando en la negrura absoluta.